Era un día soleado en la vecindad. El chavo estaba muy contento porque don Ramón le había regalado un acuario con pececitos de colores para su cumpleaños. El chavo pasó toda la mañana observando a los pececitos nadar entre las plantas y piedras del acuario. Eran tan bonitos con sus colores brillantes. Más tarde, el chavo fue a jugar con Kiko y Ñoño al patio de la vecindad. Estuvieron persiguiéndose y lanzándose una pelota por un rato. De repente, sonó la campana para el almuerzo. «Tengo mucha hambre», dijo Kiko frotándose la barriga. «Vamos a mi casa a ver qué preparó mi mamá». Los tres amigos fueron al departamento de Kiko. Cuando entraron a la cocina, vieron a doña Florinda friendo un enorme pescado. «Miren, niños, pesqué este rico pez en el lago esta mañana», dijo doña Florinda con una gran sonrisa. El chavo se acercó a mirar el pescado. De repente, sus ojos se abrieron enormemente con una expresión de horror. Ese pescado se parecía a uno de sus pececitos de colores. Tenía las mismas manchas azules y la aleta roja. «No puede ser», gritó el chavo, «ese es uno de mis pececitos». Doña Florinda se rió con fuerza. «No digas tonterías, chavito. Este pescado viene del lago, no de tu pecera». Pero el chavo estaba seguro que ese era su pez. Salió corriendo del departamento de Kiko y fue directo a su casa. Miró dentro de la pecera con temor. Solo quedaban 4 peces nadando. Su pez azul y rojo había desaparecido. El chavo comenzó a llorar desconsoladamente. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo pudieron sacar a su pececito de la pecera sin que él se diera cuenta? Debía haber un culpable. El chavo decidió investigar quién estaba detrás de esto. Primero fue a hablar con doña Clotilde. «Disculpe, doña Clotilde, ¿usted ha visto a alguien rondando por aquí cerca de mi pecera?» «No, chavito, no he visto a nadie», respondió doña Clotilde mientras tendía la ropa. Luego el chavo fue con don Ramón. «Don Ramón, se llevaron a uno de mis pececitos y lo frieron para el almuerzo». «¿Usted vio algo?» «No te puedo ayudar, chavito. He estado todo el día en mi cuarto», dijo don Ramón sin despegar la vista de su libro. El chavo se sentía muy frustrado. Había preguntado a medio mundo y nadie había visto nada. Comenzó a pensar que tendría que hacer su propia investigación secreta. Esa noche, cuando todos en la vecindad estaban durmiendo, el chavo se escabulló silenciosamente hacia las escaleras. Con una linterna en mano, buscaba meticulosamente alguna pista o evidencia del crimen. De pronto, escuchó un extraño sonido proveniente del sótano. Era como un chapoteo y burbujeo. El corazón de Chavo comenzó a latir con fuerza. Lentamente, bajó los escalones que llevaban al sótano, intentando no hacer ruido. Al llegar abajo, el chavo se llevó una horrible sorpresa. La bruja del 71 estaba parada frente a un enorme caldero, agregando ingredientes y revolviendo algunas cosas asquerosas. Pero lo peor era que dentro del caldero habían varios pececitos nadando desesperados intentando escapar. «Mi pez», gritó el chavo. La bruja del 71 volteó con una mirada malvada. «Vaya, vaya, un pequeño entrometido. Ahora serás parte de mi pócima mágica, niño tonto». El chavo estaba aterrorizado, pero sabía que debía hacer algo para salvar a sus pececitos. Miró a su alrededor buscando con qué defenderse. Agarró una escoba vieja que estaba en el rincón y le dio un fuerte golpe en la cabeza a la bruja, golpe que la hizo perder el equilibrio y caer al suelo. «Mis peces, déjalos ir», gritaba el chavo. La bruja, furiosa, se levantó rápidamente y se abalanzó sobre el chavo. Rodaron por el piso del sótano, golpeándose y jalándose el pelo.
El chavo le dio un puntapié que la hizo aullar de dolor. Aprovechó su ventaja para correr al caldero y comenzar a sacar a los peces, poniéndolos en su playera. La bruja no se iba a rendir tan fácil. Blandiendo un enorme cucharón, comenzó a perseguir al chavo por todo el sótano. Regresa acá, mocoso del demonio. Le gritaba enfurecida. El chavo logró esquivar sus golpes y patadas, protegiendo a los peces contra su pecho. En un descuido de la bruja, el chavo tomó un costal de papas y se lo volcó encima, haciendo que se resbalara y cayera. Sin pensarlo dos veces, corrió a las escaleras tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Una vez arriba, rápidamente comenzó a meter los peces en su pecera. Afortunadamente había logrado rescatarlos a todos. Sus amados pececitos estarían a salvo. El chavo se prometió que siempre los protegería de cualquier malvado que quisiera lastimarlos. A la mañana siguiente, el chavo les contó la terrible historia a sus amigos Kiko, Ñoño y Popis. Naturalmente, ninguno le creyó. «Deja de inventar cosas, chavo», le dijo Kiko, «no hay ninguna bruja en el sótano». «Te digo que es verdad», insistió el chavo, «casi se come a mis peces». «Eres un mentiroso, Chavo del Ocho», lo acusó Ñoño. El chavo se molestó tanto que les dio un coscorrón a cada uno. Nadie le creía su historia, pero él sabía que era real. Jamás olvidaría esa terrorífica noche en la que casi pierde a sus amados pececitos de colores. A partir de ese momento, se prometió cuidarlos siempre y mantener la puerta de su cuarto bien cerrada por las noches. Wow, este episodio fue muy triste, pobre por el chavo y sus pececitos de colores. El episodio 30 comenzó llamándose Clase de Guitarra.